En lo más profundo de un agreste paraje natural, un lobo herido, desesperado y sangrando, se acercó a un hombre solitario con una imploración tácita de ayuda. Con cada gemido de dolor, los ojos del lobo suplicaban ser rescatados, desafiando la determinación endurecida del hombre. En lo más profundo del corazón de la naturaleza, donde la supervivencia es una lucha diaria y cada criatura lucha contra viento y marea, un lobo herido apareció en el camino de un viajero solitario. El lobo, con el pelaje enmarañado y el costado manchado de sangre, se movía con una dolorosa determinación, con los ojos llenos de una mezcla de agonía y esperanza inquebrantable. Durante años, había vagado solo por el bosque, obligado a valerse por sí mismo después de un encuentro brutal que lo dejó marcado, tanto física como emocionalmente. En ese momento, mientras el lobo cojeaba hacia él, no atacó ni huyó. En cambio, se acercó y se sentó con la cabeza gacha, como si pidiera ayuda en silencio. El hombre, un excursionista solitario llamado Jack, estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a las duras realidades de la naturaleza. Endurecido por años de recorrer senderos remotos y presenciar la implacable crueldad de la naturaleza, al principio se sorprendió al ver a la criatura herida. Sin embargo, había algo en los ojos del lobo, una vulnerabilidad inconfundible, que tocó una fibra sensible en su interior. Impulsado por un instinto que no podía ignorar, Jack se acercó lentamente, con cuidado de no asustar al frágil animal. En ese momento delicado y suspendido, mientras Jack se arrodillaba junto al lobo herido, el aire pareció contener la respiración. ¿Qué había llevado a esta noble criatura a tal desesperación? ¿Y qué fuerza misteriosa la había dejado tan gravemente herida? Durante las horas siguientes, mientras Jack atendía cuidadosamente las heridas del lobo con los pocos suministros que llevaba, una transformación inesperada comenzó a tomar forma. El lobo, una vez consumido por el dolor y la desconfianza, comenzó a relajarse bajo su gentil cuidado. Sus gemidos de dolor se convirtieron gradualmente en suspiros suaves y rítmicos, un reconocimiento silencioso de alivio. Sin embargo, justo cuando aparecieron los primeros signos de esperanza, los acontecimientos dieron un giro imprevisto que pondría en tela de juicio todo lo que Jack creía saber sobre la naturaleza. Lo que sucedió a continuación desafiaría sus expectativas y lo dejaría a él, y a todos los que escuchen esta historia, completamente conmocionados. La solitaria caminata de Jack por un sendero escarpado siempre había sido una meditación sobre la cruda belleza y la indiferente brutalidad de la naturaleza. En ese fatídico día, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras moteadas sobre el suelo del bosque, estaba sumido en sus pensamientos sobre el ciclo interminable de la supervivencia cuando oyó un sonido débil e irregular, un suave gemido que no pertenecía al coro habitual de la naturaleza. Curioso y cauteloso, siguió el sonido hasta que se encontró con una visión que alteraría para siempre su viaje. Allí, apenas oculto por una cortina de helechos crecidos, yacía un lobo. Pero no se trataba de una criatura majestuosa vagando libremente. Estaba herido. Su pelaje, antes lustroso, ahora estaba estropeado por parches de pelo enmarañado y sangre. El costado del lobo estaba visiblemente herido, un profundo tajo que palpitaba con cada respiración dificultosa. Sus ojos, normalmente salvajes y cautelosos, tenían una mirada de profundo dolor mezclada con una súplica casi desesperada. Durante un largo momento, Jack se quedó inmóvil, atrapado entre su instinto de supervivencia y una abrumadora sensación de empatía que surgió en su interior. En ese intercambio silencioso, como si el animal herido hablara un lenguaje más allá de las palabras, Jack sintió que se trataba de una llamada de auxilio, una súplica que resonaba en lo más profundo de su propia alma. Impulsado por una compasión que había mantenido a raya durante mucho tiempo, Jack se acercó lentamente al lobo, teniendo cuidado de no asustarlo más. Su corazón latía con fuerza, pero sus movimientos eran deliberados y suaves. Se arrodilló en el suelo blando y cubierto de hojas y habló en un tono suave y tranquilizador. «No pasa nada», murmuró. «Estoy aquí para ayudar». Con manos firmes,
sacó el pequeño botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba en sus excursiones, una humilde colección de vendas, toallitas antisépticas y algunos ungüentos para rasguños leves. Mientras empezaba a examinar la herida del lobo, cada detalle de su sufrimiento quedó grabado en su memoria. El lento y rítmico movimiento de su pecho, el temblor de su hocico y la forma en que sus ojos, aunque nublados por el dolor, parecían brillar con esperanza cuando se acercó. A pesar de sus propias reservas sobre acercarse demasiado a un animal salvaje, la bondad innata de Jack se hizo cargo. Limpió cuidadosamente la herida con toallitas antisépticas, con las manos temblando ligeramente mientras trabajaba. El lobo gimió suavemente y por un momento Jack sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad llena de vulnerabilidad compartida. En ese frágil momento, la barrera entre el hombre y la naturaleza comenzó a erosionarse. El lobo herido, al que Jack más tarde llamaría Spirit, por el brillo resistente de sus ojos, pareció entender que el extraño que tenía delante no era una amenaza, sino un salvador. Mientras Jack seguía atendiendo la herida de Spirit, reflexionaba sobre la ironía del encuentro. Aquí había una criatura, creada por la naturaleza para ser feroz y autosuficiente, reducida a un estado de indefensión por la crueldad del destino. La visión del sufrimiento de Spirit despertó recuerdos de las propias luchas de Jack, momentos de vulnerabilidad durante largas caminatas solitarias, momentos en los que la dureza de la naturaleza le había recordado que incluso las almas más fuertes podían quebrarse. Sin embargo, al ofrecer su cuidado al lobo herido, Jack sintió una oleada de esperanza, una creencia silenciosa de que la compasión podía curar incluso las heridas más profundas. A lo largo de ese día y de los días siguientes, la presencia de Spirit se convirtió en una compañera constante en el viaje de Jack. El lobo, antes cauteloso y temeroso, empezó a mostrar pequeños signos de confianza. Aunque todavía desconfiado, Spirit se acercaba de vez en cuando a Jack, permitiéndole vislumbrar sus tiernos y doloridos ojos, un agradecimiento silencioso, tal vez, por los cuidados que habían comenzado a aliviar su sufrimiento. Jack documentó cada detalle en su gastado diario de cuero, anotando no solo el progreso físico de la curación de la herida, sino también los sutiles cambios en el comportamiento del lobo, una transición lenta pero segura del terror a la confianza tentativa. En los momentos tranquilos del crepúsculo, cuando el bosque se sumía en un suave silencio, Jack se sentaba junto a una crepitante hoguera, con el recuerdo de la mirada lastimera de Spirit ardiendo en su mente. Se preguntaba qué historias llevaba el lobo dentro de su alma herida, y si este encuentro inesperado era una oportunidad para que ambos empezaran de nuevo. Para Jack, que durante mucho tiempo había creído que la naturaleza era un reino indiferente donde la supervivencia era la única regla, este acto de bondad provocó una revolución interna. Le desafió a redefinir su relación con la naturaleza, no como un adversario duro al que hay que vencer, sino como un mundo vivo y que respira en el que cada criatura, por muy maltrecha que esté, merece compasión. Así, a medida que los días se extendían en un ritmo tranquilo de curación y descubrimiento, Jack se dio cuenta de que su encuentro con Spirit era más que un mero acto de caridad. Fue un momento transformador que desdibujó las líneas entre la naturaleza y el corazón humano, invitándole a adoptar una comprensión más profunda y empática de la vida misma. Justo cuando los silenciosos actos de compasión de Jack empezaban a salvar la distancia entre su endurecida soledad y el espíritu herido del lobo al que ahora llamaba Spirit, un descubrimiento sorprendente puso patas arriba todo lo que había asumido sobre el pasado del animal. Una tarde nublada, mientras volvía sobre sus pasos por un sendero familiar cerca de una formación rocosa cubierta de musgo, Jack notó algo inusual incrustado en la tierra blanda. Allí, parcialmente oculto bajo las hojas caídas y la maleza enmarañada, yacía un pequeño objeto desgastado, un fragmento de un collar roto, con su delicada cadena deslustrada por el tiempo. El colgante, aunque agrietado y desgastado,
tenía un intrincado grabado de un águila salvaje en pleno vuelo, un símbolo que Jack reconoció de una antigua reliquia familiar que había visto en su infancia. Curioso y con el corazón latiendo con una mezcla de aprensión e intriga, Jack recuperó suavemente el colgante. Mientras limpiaba la suciedad, se dio cuenta de que el águila era un símbolo profundamente arraigado en la tradición local, un signo que se cree que representa la libertad, la protección y, en algunas tradiciones, un mensaje del mundo de los espíritus. El descubrimiento de este artefacto, tan cerca de donde se había encontrado a Spirit, era una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Insinuaba una narrativa oculta detrás de las heridas del lobo, una que iba mucho más allá de las brutales realidades de la naturaleza. A Jack se le aceleraron los pensamientos. ¿Había sido la herida de Spirit causada no por un encuentro fortuito con un depredador, sino por una interferencia humana deliberada? La meticulosa forma en que se había infligido la herida, combinada con la apariencia del colgante, le llevó a sospechar que alguien podría haber atacado al lobo a propósito. Era obra de cazadores furtivos o tal vez de un individuo cruel con la intención de enviar un mensaje. La idea le dio escalofríos. Se dio cuenta de que la naturaleza, ya de por sí implacable, podía albergar una crueldad humana aún más profunda e insidiosa de lo que jamás había imaginado. Decidido a descubrir la verdad, Jack decidió aventurarse de nuevo a la zona donde había encontrado el colgante. Con Spirit siguiéndolo cautelosamente a su lado, desanduvo sus pasos hasta el claro cubierto de musgo cerca de la antigua formación rocosa. Allí, escondido entre grupos de helechos y hojas húmedas, descubrió nuevos signos de perturbación. Pequeños arañazos deliberados en la corteza de un árbol cercano y una serie de marcas inusuales y profundas de garras en el suelo blando. Las marcas no eran las que suele hacer un animal salvaje en una pelea. Eran demasiado deliberadas, demasiado metódicas. Parecían como si alguien hubiera utilizado una herramienta afilada, tal vez en un intento de intimidar o incluso capturar a la criatura. Con estas nuevas pistas en la mano, Jack se quedó helado. La historia que se había desarrollado en los últimos días, la de un lobo herido que poco a poco aprendía a confiar en un compasivo desconocido, ahora había adquirido un tono más oscuro. Parecía que el pasado de Spirit no era solo una historia de dificultades naturales, sino que podría estar relacionado con un acto deliberado de crueldad cometido por humanos. La idea era desgarradora y exasperante. Para una criatura que ya había soportado tanto, ser blanco de la malicia humana era una verdad demasiado amarga de asimilar. Más tarde esa noche, cuando el bosque se quedó en silencio y el cielo insinuaba la llegada del crepúsculo, Jack se sentó junto a una pequeña hoguera cerca del claro, dando vueltas al colgante entre sus manos. Las llamas danzaban sobre su superficie, resaltando el intrincado diseño del águila, un símbolo de esperanza, pero ahora empañado por el contexto de su descubrimiento. En ese silencio reflexivo, tomó una decisión. No dejaría que la crueldad que había herido a Spirit quedara sin respuesta. El descubrimiento del colgante, las marcas deliberadas de las garras y los peculiares arañazos en el árbol formaban un rastro condenatorio que estaba decidido a seguir. A la mañana siguiente, con un renovado sentido de propósito, Jack se puso en contacto con las autoridades locales y los grupos de protección de animales. Compartió sus hallazgos, el colgante, las marcas en el árbol y sus observaciones de la lesión de Spirit, y les instó a investigar la posibilidad de una interferencia humana. Aunque algunos funcionarios se mostraron escépticos al principio, las pruebas tangibles comenzaron a cambiar las opiniones. Un investigador local de vida silvestre, intrigado por la naturaleza precisa de las marcas, accedió a acompañar a Jack de vuelta al claro para un examen más exhaustivo. Juntos, documentaron cada detalle, desde las marcas frescas de las garras en la tierra blanda hasta la posición en la que se había encontrado el colgante. A medida que la investigación se profundizaba, comenzaron a circular rumores en la comunidad local sobre una figura oscura conocida por merodear en los límites del bosque, una figura que, según se rumoreaba, estaba involucrada en actividades ilegales,
como la captura y explotación de animales salvajes. Aunque al principio eran meros rumores, las pruebas acumuladas daban crédito a estas afirmaciones. La revelación de que la lesión de Spirit podría haber sido infligida como parte de un patrón más amplio de crueldad humana transformó la misión de Jack de un rescate compasivo a una búsqueda de justicia. En ese momento, Jack se dio cuenta de que su viaje con Spirit se había convertido en mucho más que un acto de bondad. Había evolucionado hasta convertirse en una cruzada contra la explotación humana de los vulnerables. La transformación del lobo herido era un espejo que reflejaba no solo la brutalidad de la naturaleza, sino la crueldad que algunos humanos eran capaces de infligirle. Decidido y resuelto, Jack juró seguir el rastro de las pruebas donde quiera que lo llevaran, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscura cara oculta de la codicia y la crueldad humanas. Este giro, que revelaba que la lesión de Spirit podría ser un acto deliberado de malicia humana, arrojó una nueva luz sobre todo su viaje. Ya no era solo una historia de supervivencia y transformación, era una llamada a la acción, una exigencia de responsabilidad en un mundo que a menudo hace la vista gorda ante el sufrimiento de los inocentes. Tras la revelación de que la lesión de Spirit podría haber sido causada por la crueldad humana deliberada, el panorama emocional en torno al descubrimiento de Jack cambió drásticamente. Su historia ya no trataba únicamente de un lobo herido que lucha por sobrevivir en la indiferente naturaleza, sino que se había convertido en una narración de profunda injusticia que exigía una respuesta de todas las personas afectadas por ella. Al principio, el círculo inmediato de compañeros excursionistas y residentes locales de Jack reaccionó con una mezcla de conmoción, simpatía e indignación. Cuando Jack relató su descubrimiento del colgante, las marcas deliberadas de las garras y los misteriosos arañazos en el árbol, aquellos que lo conocían como un viajero tranquilo e independiente, se quedaron atónitos y pasaron a la acción. En el restaurante local, donde los susurros sobre el incidente pronto se convirtieron en discusiones ruidosas, un cliente exclamó: «Esto no es solo la crueldad de la naturaleza, es la crueldad humana en su peor expresión». La indignación de la comunidad creció a medida que surgían más detalles, y quedó claro que el acto cruel de un hombre rico había dejado a una criatura herida sufriendo en silencio. El propio viaje emocional de Jack fue igualmente turbulento. Habiéndose enorgullecido siempre de su autosuficiencia y su capacidad para sortear las dificultades de la naturaleza, se encontró lidiando con el marcado contraste entre la indiferencia de la naturaleza y la malicia humana. La constatación de que alguien había infligido deliberadamente tal daño a Spirit lo conmocionó hasta la médula. Tarde en la noche, mientras acampaba cerca del claro donde había encontrado el colgante, los ojos de Jack se llenaron de lágrimas al reflexionar sobre la crueldad que había descubierto. Cuestionó la esencia misma de la decencia humana y se preguntó cómo un hombre podía justificar un acto tan despiadado. Este conflicto interno obligó a Jack a confrontar sus creencias sobre el mundo, que había mantenido durante mucho tiempo, lo que despertó un profundo deseo no solo de ayudar a Spirit a recuperarse, sino también de buscar justicia contra el autor oculto. Los defensores locales del bienestar animal se apresuraron a aprovechar los hallazgos de Jack. En una reunión comunitaria organizada por un grupo de rescate local, oradores apasionados denunciaron la crueldad del millonario y los llamamientos a una investigación exhaustiva se hicieron más fuertes. «No podemos dejar esto sin respuesta», declaró una activista. Con su voz resonando en la sala abarrotada, «Todos los animales merecen protección contra la codicia humana». Sus apasionadas palabras encendieron una chispa de esperanza entre aquellos que creían que el caso de Spirit era emblemático de un problema más amplio, una negligencia sistémica de los vulnerables por parte de aquellos con poder. Sin embargo, no todas las reacciones fueron unánimes. Algunas voces pragmáticas de la comunidad instaron a la precaución, argumentando que, aunque las pruebas eran inquietantes, era importante no sacar conclusiones precipitadas sin una investigación exhaustiva. «Necesitamos pruebas sólidas antes de empezar a echar culpas»,
comentó un funcionario local durante un acalorado debate. A estos escépticos les preocupaba que las emociones pudieran prevalecer sobre los hechos, lo que podría llevar a decisiones precipitadas que podrían tener consecuencias no deseadas. A pesar de sus reservas, incluso estas voces cautelosas comenzaron a cambiar a medida que surgían pruebas más tangibles gracias a los esfuerzos de colaboración entre Jack, los investigadores locales de vida silvestre y la organización de rescate. En los medios de comunicación locales, la historia de Spirit comenzó a dominar los titulares. Los periodistas, atraídos inicialmente por el aspecto sensacionalista de la petición de ayuda de un lobo herido, pronto profundizaron en la investigación. Las entrevistas con antiguos empleados del millonario y los documentos filtrados revelaron un patrón inquietante de negligencia y explotación, lo que polarizó aún más la opinión pública. Los editoriales cuestionaron la responsabilidad moral de los ricos y las implicaciones éticas de una sociedad que permitía que floreciera tal crueldad. La cobertura mediática convirtió la historia en un grito de guerra por el cambio, galvanizando el sentimiento público y obligando a las autoridades locales a tomar nota. Para Jack, estos acontecimientos significaron que su viaje personal formaba ahora parte de un movimiento más amplio. Su acto inicial de rescate compasivo se había convertido en una misión para exponer y rectificar la crueldad humana en el mundo natural. Sin embargo, esta transformación no estuvo exenta de costes personales. Jack luchó con el peso de la responsabilidad, sintiendo que cada paso que daba para descubrir la verdad era también un paso hacia un territorio moral turbio. Sus excursiones, que antes eran solitarias, ahora llevaban la carga de representar no solo su propia integridad, sino también la esperanza colectiva de justicia de una comunidad marcada por la explotación. En privado, Jack le confió a un amigo cercano su confusión interior. «Siempre pensé que estaba preparado para lo salvaje», admitió con voz baja y vacilante. «Pero nada podría haberme preparado para darme cuenta de que los humanos pueden ser tan crueles y tan capaces de cambiar como la propia naturaleza». Estas conversaciones honestas se convirtieron en una parte vital de su proceso de curación, permitiéndole reconciliar el impacto de la revelación con su emergente compromiso de luchar por los vulnerables. A medida que los días se convertían en semanas, el caso de Spirit provocó una oleada de iniciativas comunitarias. Los refugios de animales locales intensificaron sus esfuerzos para cuidar a los animales abandonados, y las reuniones municipales se convirtieron en plataformas para debatir las políticas de bienestar animal y las responsabilidades éticas de los privilegiados. A lo largo de todo esto, la recuperación gradual de Spirit, desde sus gemidos de dolor y esfuerzo hasta sus momentos de tranquila confianza, sirvió como símbolo de esperanza y resistencia. Cada paso cauteloso que daba era un testimonio del poder de la compasión, un recordatorio silencioso de que incluso en un mundo marcado por la crueldad, la curación era posible. En este crisol de emociones conflictivas y opiniones divididas, Jack se dio cuenta de que su camino hacia adelante requería no solo buscar justicia para Spirit, sino también servir de puente entre la cruda vulnerabilidad humana y las frías e indiferentes leyes de la naturaleza. Decidió continuar su investigación, documentar cada detalle y asegurarse de que la verdad detrás del sufrimiento de Spirit no quedara enterrada bajo capas de indiferencia. La transformación de un lobo que una vez estuvo aterrorizado y la respuesta de la comunidad a ello subrayaron una verdad atemporal, que los actos de bondad, por pequeños que sean, tienen el poder de provocar un cambio profundo. A medida que se profundizaba la investigación sobre la misteriosa lesión de Spirit, Jack comenzó a darse cuenta de que su encuentro con el lobo herido era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Lo que inicialmente había parecido un acontecimiento singular y trágico fue revelando gradualmente capas de complejidad que se entrelazaban con la historia local, las tensiones comunitarias e incluso las agendas humanas ocultas. Una mañana, mientras Jack volvía sobre sus pasos cerca de la zona donde había encontrado el colgante roto
y las marcas deliberadas de las garras, se topó con un conjunto inusual de huellas que se alejaban del camino principal. A diferencia de las huellas desordenadas de un animal salvaje en apuros, estas huellas eran precisas y metódicas, lo que sugería la intervención deliberada de otro ser. Intrigado, Jack fotografió las huellas y anotó su dirección, que lo llevó hacia un camino cubierto de maleza que se desviaba hacia un denso matorral. Era posible que la lesión de Spirit no fuera simplemente consecuencia de un encuentro fortuito, sino parte de un acto premeditado llevado a cabo por alguien o algo con un motivo oculto. Por la misma época, empezaron a correr rumores sobre una figura oscura que se había visto en varias ocasiones cerca del borde del bosque. Los vecinos que a menudo deambulaban por las afueras de la ciudad afirmaban haber visto a una persona vestida de oscuro, moviéndose sigilosamente entre los árboles. Algunos afirmaban que esta misteriosa figura había sido vista cerca de lugares donde se había observado un comportamiento animal inusual. El rumor alimentó rápidamente las especulaciones. ¿Podría estar este individuo relacionado con las marcas deliberadas que Jack había encontrado, o incluso con la misma fuerza que había herido a Spirit? La comunidad, ya agitada por los dramáticos acontecimientos que rodeaban al lobo herido, ahora bullía de teorías que insinuaban la participación humana en una tragedia que, por lo demás, era natural. Simultáneamente, Jack recibió un inesperado correo electrónico de un remitente anónimo. El mensaje era breve pero escalofriante. No todas las heridas son causadas por la naturaleza. Mira más profundamente en la oscuridad donde se esconden los secretos. Adjunto al correo electrónico había una imagen borrosa de lo que parecía ser una pequeña estructura en ruinas en lo profundo del bosque. Un edificio que, según la tradición local, había servido una vez como refugio oculto para aquellos involucrados en actividades ilícitas. La enigmática nota sugería que la crueldad infligida a Spirit podría ser parte de un patrón más amplio de explotación humana de la naturaleza, donde el beneficio y el poder enmascaran acciones siniestras. Mientras tanto, voluntarios locales de bienestar animal comenzaron a reportar discrepancias en otros casos de vida silvestre abandonada o herida. Una voluntaria llamada Sara, que había trabajado durante mucho tiempo en el refugio regional, mencionó que se había encontrado con una serie de informes sobre animales con heridas similares y extrañamente precisas. Aunque estos casos eran pocos y distantes entre sí, pintaban un cuadro inquietante, un patrón que insinuaba un daño deliberado en lugar de una mera desgracia. Este patrón emergente añadió urgencia a la búsqueda de Jack, instándolo a conectar su encuentro personal con las tendencias más amplias documentadas por aquellos en la primera línea del rescate de animales. Para aumentar la intriga creciente, un periodista local, Mark, conocido por sus artículos de investigación sobre temas ambientales y sociales, se puso en contacto con Jack. Mark había estado siguiendo la historia de la fauna herida en la región y creía que existía un vínculo entre estos incidentes y las actividades de un conocido empresario local del que se rumoreaba que tenía un historial de prácticas poco éticas. En una tranquila conversación en un pequeño café, Mark compartió detalles de fuentes confidenciales que insinuaban que las empresas del empresario podrían tener vínculos con la caza furtiva ilegal y la explotación de los recursos locales, incluida la fauna. Aunque aún no se había demostrado nada de forma definitiva, estas revelaciones proyectaron una sombra oscura sobre la imagen pública del millonario y proporcionaron una conexión potencial con la naturaleza deliberada de las heridas de Spirit. Además, la propia comunidad local se convirtió en un teatro de voces en conflicto. En las reuniones del ayuntamiento y en las reuniones comunitarias, algunos residentes argumentaron apasionadamente que la naturaleza salvaje era implacable y que las heridas que Spirit sufrió eran simplemente parte de la dura realidad de la vida en la naturaleza. Los animales deben valerse por sí mismos, afirmó un residente escéptico, y a veces la lucha es simplemente la forma en que funciona el mundo. En contraste, un número creciente de ciudadanos
conmovidos por la historia de Jack y la evidencia emergente de la intervención humana, exigieron responsabilidad. Insistieron en que si una persona era responsable de dañar intencionalmente a una criatura tan noble como un lobo, entonces la comunidad tenía el deber moral de descubrir la verdad y llevar al culpable ante la justicia. Este choque de perspectivas creó un terreno fértil para una mayor investigación, y Jack se encontró cada vez más aislado en su determinación de profundizar. Sus noches se convirtieron en un montaje de inquietos paseos por el bosque, fotografiando cada marca inusual, cada conjunto de huellas precisas de garras y cada sombra que pudiera ocultar la escurridiza figura que se rumoreaba que acechaba cerca. Su diario se llenó de bocetos y notas apresuradas. Cada entrada capturaba la creciente tensión entre la adaptación natural y la crueldad humana. Sin embargo, en medio de estos desafíos, hubo momentos de solidaridad inesperada. Los expertos locales en vida silvestre y los excursionistas experimentados comenzaron a compartir sus propias historias, relatos de encuentros misteriosos y fenómenos inexplicables que, a su manera, habían desafiado la fría lógica de la vida moderna. Un anciano recordó una vez en la que un lobo callejero había aparecido durante un período de dificultades para la comunidad, lo que condujo a una pequeña y milagrosa recuperación que se atribuyó a un ritual de bondad olvidado hace mucho tiempo. Estas narraciones compartidas, aunque variaban en detalles, daban peso a la idea de que el Calvario de Spirit podría ser parte de un fenómeno mucho más grande, casi ritualista, una convergencia de la malicia humana y la respuesta resiliente de la naturaleza. Así, a medida que Jack juntaba estos hilos dispares, una serie de huellas precisas, advertencias anónimas, informes internos sobre prácticas poco éticas y un coro de voces de la comunidad escépticas y esperanzadas, la historia de Spirit se transformó en un misterio multifacético. Ya no se trataba solo de un animal herido que pedía ayuda. Era un símbolo de un patrón de explotación más profundo e insidioso que amenazaba el delicado equilibrio de la naturaleza. Cada nueva subtrama planteaba nuevas preguntas. ¿Quién estaba detrás de las marcas deliberadas? ¿Había una red más grande involucrada en la explotación de la vida silvestre? ¿Y podrían estas revelaciones forzar un ajuste de cuentas que reformara el enfoque de la comunidad hacia la conservación y la justicia? Ante estos crecientes desafíos y revelaciones, la determinación de Jack se hizo más fuerte. Se dio cuenta de que su misión ya no era simplemente ayudar a un lobo herido, sino que se había convertido en una búsqueda de la verdad y la responsabilidad, una lucha contra la crueldad que se había infiltrado en el corazón de la naturaleza y la sociedad humana. Con cada paso que daba en el bosque, cada prueba que recogía reforzaba la idea de que, a veces, las injusticias más profundas se esconden en las sombras. A medida que las capas de misterio se profundizaban en torno a las lesiones deliberadas de Spirit y las pistas que apuntaban a la implicación humana, Jack se vio envuelto en una red de emociones contradictorias y responsabilidades desafiantes. Cada nueva prueba, las huellas precisas, las imágenes borrosas y los mensajes anónimos no solo había alimentado su determinación de descubrir la verdad, sino que también había provocado una confusión interna que cuestionaba la propia naturaleza de su papel como salvador en la naturaleza. Tarde por la noche, mientras Jack examinaba detenidamente sus fotografías y garabateaba notas a la tenue luz de su hoguera, se vio obligado a enfrentarse a la cruda realidad de lo que había presenciado. Las marcas deliberadas de las garras, demasiado uniformes para ser un acto aleatorio de la naturaleza, sugerían una crueldad fría y calculada. Era una posibilidad que le pesaba mucho, darse cuenta de que la naturaleza, ya de por sí indiferente y a menudo brutal, podía albergar una faceta aún más oscura de la malicia humana. En esas horas de soledad, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién podría atacar a una criatura noble como Spirit? ¿Qué motivos se escondían detrás de una crueldad tan selectiva? ¿Y cuántos otros habían sufrido en silencio en circunstancias similares? Estos conflictos internos se reflejaban en las presiones externas de la comunidad. Los grupos locales de protección de los animales, envalentonados por los hallazgos de Jack,
comenzaron a movilizarse, organizando pequeñas vigilias y protestas. Por la ciudad aparecieron folletos con mensajes que exigían responsabilidad y justicia para Spirit y todos los animales salvajes vulnerables. En una reunión de la comunidad se enfrentaron voces apasionadas. Un activista argumentó: si una persona puede herir intencionadamente a una criatura tan magnífica como un lobo, entonces nuestra comunidad debe ponerse de pie y exigir respuestas. Por el contrario, los residentes más pragmáticos advirtieron que, aunque las respuestas emocionales eran comprensibles, se necesitaban pruebas sólidas antes de tomar medidas drásticas. Esta tensión entre la emoción en estado puro y la racionalidad añadió otra capa de complejidad al drama que se estaba desarrollando. El viaje personal de Jack se fue aislando cada vez más a medida que se dedicaba a rastrear cada pista. Sus caminatas, antes solitarias, ahora adquirían una nueva urgencia, y cada paso en el bosque era una cuidadosa negociación entre la esperanza y la desesperación. En varias ocasiones, se encontró volviendo sobre sus pasos tras las misteriosas huellas y deteniéndose en los lugares donde los mensajes anónimos habían insinuado señales ocultas. En un momento particularmente inquietante, mientras caminaba por un sendero estrecho y empapado de rocío, Jack se encontró con un trozo de tierra removida donde había marcas de garras recientes, claramente diferentes de las hechas por un animal salvaje, grabadas en el suelo. La visión le aceleró el corazón y no pudo evitar sentir que estaba entrando en un reino donde la crueldad humana se cruzaba con la brutalidad cruda de la naturaleza. Estos descubrimientos obligaron a Jack a enfrentarse a verdades incómodas sobre el coste humano de la explotación. Recordó historias susurradas por los residentes locales sobre redes ilegales de caza furtiva y empresarios sin escrúpulos que explotaban la naturaleza para obtener beneficios. Una noche, mientras estaba sentado en un modesto restaurante de carretera, escuchó una conversación entre unos lugareños mayores que hablaban de una figura notoria que, según los rumores, estaba detrás de una serie de abusos a los animales. Aunque los detalles eran vagos, las implicaciones eran escalofriantes. La lesión de Spirit podría haber sido parte de un esfuerzo mayor y sistemático para silenciar y explotar a los vulnerables. Esta constatación llenó a Jack de un profundo sentido del deber, no solo para ayudar a Spirit, sino también para asegurarse de que tal crueldad fuera expuesta y terminada. Al mismo tiempo, la confusión interior de Jack se intensificó al lidiar con el peso de estas revelaciones. Siempre había creído que la naturaleza era un escenario donde las leyes de la naturaleza reinaban supremas, indiferentes a la moralidad humana. Sin embargo, ahora estaba presenciando las cicatrices dejadas no por la naturaleza, sino por manos humanas, una traición que penetraba profundamente en el corazón mismo de la naturaleza. Cada nueva prueba le parecía una acusación personal, una llamada a la acción que trascendía su papel de simple rescatador. Se encontró cuestionando los límites de su compasión y hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad y tranquilidad para sacar a la luz la verdad. A su carga emocional se sumaba la evolución de la relación con Spirit. El lobo herido, cuya supervivencia había parecido en su día un milagro, se erguía ahora como símbolo tanto de vulnerabilidad como de resistencia. En los días más tranquilos, cuando Spirit descansaba junto a Jack después de una larga jornada de caminata, Jack casi podía leer los pensamientos del animal en sus ojos apacibles y confiados, una súplica silenciosa de justicia, de reconocimiento de la crueldad que había soportado. En esos momentos, la determinación de Jack se endurecía. Sabía que su misión había ido más allá de la mera supervivencia. Se había convertido en una búsqueda de responsabilidad y sanación, no solo para Spirit, sino para todos aquellos perjudicados por la codicia humana. En la soledad de su campamento, con el bosque susurrando sus antiguos secretos, Jack comenzó a documentar su viaje emocional junto con su investigación física. Las entradas de su diario se volvieron crudas e introspectivas, capturando el dolor, la esperanza y la tranquila determinación que lo alimentaban cada día.
Escribió sobre el conflicto recurrente entre la necesidad de pruebas científicas y el innegable impacto emocional de lo que había presenciado. Se preguntaba si el coste humano de la negligencia podría medirse alguna vez solo con hechos o si era, en esencia, una cuestión del corazón. Así, en la interacción entre la majestuosidad indiferente de la naturaleza y la crueldad de las acciones humanas, Jack se encontró en una encrucijada, un punto en el que el camino a seguir estaba envuelto en misterio e imperativo moral. Cada nueva pista, cada acalorada conversación y cada angustioso momento pasado en el oscuro bosque subrayaban la urgencia de su misión. Decidió que no dejaría que el miedo o la indiferencia silenciaran la verdad. En su lugar, seguiría adelante, decidido a exponer la red oculta de explotación y hacer justicia a Spirit y a otros como él. A medida que se profundizaba la investigación sobre la misteriosa lesión de Spirit y las oscuras pistas de interferencia humana, Jack sintió que la tensión llegaba a un punto de ruptura. Las pruebas que había reunido minuciosamente, las marcas deliberadas de las garras, el colgante roto y las huellas precisas, ahora pintaban un cuadro escalofriante de crueldad que iba mucho más allá de un simple acto de negligencia. Era el momento de las confrontaciones finales, de las decisiones que no solo determinarían el destino de Spirit, sino que también revelarían la red oculta de explotación que había detrás de su sufrimiento. Una mañana nublada, con el bosque envuelto en una niebla persistente, Jack recibió una llamada de un investigador de vida silvestre local que había estado revisando su documentación. El investigador, un hombre brusco pero justo llamado Peter, confirmó que la herida en el costado de Spirit era demasiado metódica para ser accidental. «He visto animales salvajes lastimarse en peleas o accidentes», explicó Peter en un tono bajo y serio. «Pero estas marcas se hicieron a propósito. Alguien lo estaba atacando». Las palabras de Peter golpearon a Jack como un mazo. La idea de que la crueldad humana pudiera haber herido deliberadamente a Spirit lo llenó de furia y tristeza. Sabía que esto era más que un simple rescate personal. Era una lucha contra un sistema que permitía que tal explotación prosperara. Más tarde ese día, Jack convocó una reunión urgente con un pequeño grupo de personas locales de confianza, miembros de la Organización de Rescate de Vida Silvestre, activistas comunitarios solidarios e incluso algunos antiguos empleados que habían insinuado prácticas más oscuras por parte del millonario responsable del abandono de Spirit. En una sala de conferencias improvisada y abarrotada en un centro comunitario a las afueras de la ciudad, el aire estaba cargado de una mezcla de determinación y emoción en estado puro. Fotografías, mapas y notas escritas a mano estaban esparcidas sobre una mesa de madera maltrecha. Cada prueba apuntaba a un patrón inquietante de negligencia y crueldad, un patrón que sugería que el sufrimiento de Spirit no era un hecho aislado, sino parte de una red más amplia de abusos. Jack estaba de pie a la cabecera de la mesa, con los ojos ardientes y una resolución feroz mientras se dirigía al grupo. «La lesión de Spirit no es solo una desgracia aleatoria», comenzó, con voz firme pero llena de ira. «Es un acto deliberado. Las marcas en su costado, la forma en que lo dejaron desangrarse, no son accidentes, son mensajes, y es nuestro deber seguirlos». Sus palabras resonaron profundamente en el grupo reunido. Hubo murmullos de acuerdo, mezclados con expresiones de preocupación por los riesgos de enfrentarse a figuras poderosas de la comunidad. Entre los asistentes se encontraba una joven defensora de la vida silvestre llamada Lena, que había perdido a una querida mascota por una crueldad similar. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras relataba el dolor de su pérdida, prometiendo asegurarse de que ninguna otra criatura sufriera el mismo destino. «No podemos dejar pasar esto», insistió Lena. «Si un hombre con todos sus recursos puede tratar a un animal así, entonces puede tratar a cualquiera como desechable. Debemos defender a aquellos que no pueden hablar por sí mismos». A medida que avanzaba la reunión, un antiguo empleado del millonario, que habló bajo condición de anonimato, presentó pruebas condenatorias,
una serie de memorandos internos y fotografías que revelaban un historial de negligencia y explotación sistemática de animales. El documento mostraba que el millonario tenía fama de deshacerse de los animales una vez que ya no servían a su imagen, una clara contradicción con su personalidad pública de filántropo. La sala se quedó en silencio cuando se comprendieron las implicaciones. La crueldad detrás de la lesión de Spirit no fue un desliz aislado. Era emblemática de una práctica mucho más grande e insidiosa. Con las pruebas condenatorias al descubierto, el grupo debatió el siguiente curso de acción. Algunos pidieron acciones legales inmediatas, mientras que otros abogaron por una investigación exhaustiva que expusiera todo el alcance del abuso. Jack, sintiendo el peso de la responsabilidad, propuso un enfoque combinado. Reunirían más pruebas, asegurarían los testimonios de los testigos y colaborarían con las autoridades locales que simpatizaban con su causa. «Tenemos que ser meticulosos», afirmó Jack con firmeza. «Nuestro objetivo no es solo llevar al culpable ante la justicia, sino asegurarnos de que esta red de crueldad se desmantele de una vez por todas». La discusión pronto se centró en la estrategia. El grupo decidió que era esencial un esfuerzo coordinado. Lena se ofreció a ayudar con la divulgación a la comunidad, instando a cualquier persona con información a que se presentara. Se formó un pequeño grupo de trabajo, combinando la experiencia de rescatistas de vida silvestre, reporteros de investigación y antiguos informantes. Jack iba a dirigir la investigación de campo, mientras que Peter y otros expertos analizarían las pruebas físicas. Su plan era ambicioso pero necesario, un enfoque múltiple para hacer frente a la malicia profundamente arraigada que había herido a Spirit. En un momento de pura determinación, Jack se dirigió al grupo una vez más. «No podemos permitir que la crueldad que dañó a Spirit continúe en silencio», declaró. «Cada nueva prueba es un paso hacia la curación, no solo para él, sino para todos los seres vivos desatendidos por los que tienen poder. Es hora de que nos unamos y hagamos oír nuestras voces». Sus apasionadas palabras galvanizaron al grupo, e incluso los escépticos se encontraron asintiendo, conmovidos por la palpable urgencia de su misión. Esa noche, mientras el grupo de trabajo se preparaba para iniciar su investigación, Jack reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta ese punto. Su viaje había comenzado con un acto solitario de compasión, un momento en el que decidió ayudar a un animal herido. Ahora, ese momento se había convertido en una batalla contra la crueldad sistémica, una batalla que exigía valor, unidad y un compromiso inquebrantable con la justicia. En la fría oscuridad del bosque, con el sonido de los suaves gemidos de Spirit resonando en sus oídos y el apoyo de una comunidad decidida a su espalda, Jack sintió una oleada de determinación. El enfrentamiento que tenía por delante no sería fácil, pero era un paso necesario para devolver la dignidad y el equilibrio a un mundo demasiado a menudo marcado por la explotación. Con un último gesto de asentimiento a su equipo, dio un paso adelante, dispuesto a enfrentarse a las fuerzas oscuras que se escondían tras la crueldad y a arrojar luz sobre las verdades ocultas que llevaban mucho tiempo enterradas en las sombras. En las semanas posteriores al impactante descubrimiento de las marcas deliberadas y el misterioso colgante, la investigación de Jack sobre la lesión de Spirit comenzó a revelar capas adicionales de complejidad que conectaban su viaje personal con dinámicas comunitarias más amplias. Lo que comenzó como un acto solitario de compasión evolucionó rápidamente en un tapiz de subtramas entrelazadas, atrayendo a activistas locales, periodistas de investigación y expertos en vida silvestre, todos los cuales comenzaban a compartir un objetivo común: exponer la crueldad oculta que había marcado la naturaleza. Uno de los primeros avances se produjo cuando Jack recibió una llamada de un guardabosques jubilado, el señor Thompson, que había pasado décadas patrullando estos mismos bosques. La voz del señor Thompson, curtida por años en el campo, temblaba mientras relataba incidentes similares de los que había sido testigo en el pasado, casos en los que los animales presentaban heridas que no coincidían con los patrones de los encuentros naturales.
Recuerdo una vez en la que un lobo, muy parecido a Spirit, mostraba signos de haber sido herido deliberadamente, recordó el señor O. Thompson. Si entre nosotros, los guardabosques, se rumoreaba que alguien estaba utilizando a estos animales como peones en un juego cruel, una forma de enviar un mensaje. Su relato añadió una dimensión histórica a las pruebas de Jack, insinuando que la crueldad que Spirit había soportado podría ser parte de un patrón siniestro y recurrente que había plagado el bosque durante años. Al mismo tiempo, los defensores locales del bienestar animal comenzaron a interesarse activamente en el caso. Sarah, una voluntaria dedicada del Centro Regional de Rescate de Vida Silvestre, se puso en contacto con Jack con información recopilada de múltiples avistamientos reportados por ciudadanos preocupados. Explicó que varios lugareños habían observado no solo marcas de garras inusuales en los árboles, sino también perturbaciones inexplicables en áreas que se suponía que no debían ser perturbadas. He estado rastreando informes de animales salvajes heridos que parecen ser algo más que accidentes, confió Sarah. Aquí hay un patrón, una imposición deliberada de daño que no podemos ignorar. Sus notas detalladas y fotografías, cuando se combinaron con la propia documentación de Jack, dieron un peso significativo a la teoría de que las heridas de Spirit eran el resultado de la crueldad humana dirigida. Al mismo tiempo, el caso comenzó a atraer la atención de un periodista local, Mark Rivera, conocido por sus contundentes artículos de investigación sobre temas ambientales y sociales. Mark se puso en contacto con Jack, deseoso de corroborar la narrativa emergente de abuso deliberado. En varias reuniones en una pequeña y desordenada cafetería cerca del borde del bosque, Mark compartió sus hallazgos, pistas confidenciales de antiguos empleados de un empresario local con una reputación notoria y registros financieros que insinúan prácticas turbias relacionadas con el comercio ilegal de vida silvestre. La investigación de Mark sugería que el hombre detrás de estos actos podría ser parte de una red más grande que explotaba la vida silvestre con fines de lucro, arrojando una sombra oscura sobre la imagen prístina que el empresario había cultivado cuidadosamente. Sus revelaciones no solo agregaron urgencia a la búsqueda sino que también comenzaron a conectar los puntos entre las lesiones específicas de Spirit y un patrón más amplio de... A medida que estas subtramas convergían, las reflexiones personales de Jack se volvían cada vez más introspectivas. Cada nueva prueba, desde los relatos históricos del Sr. Thompson hasta los datos meticulosamente recopilados por Sarah, le obligaba a enfrentarse a la brutal realidad de que la crueldad humana podía dejar cicatrices tan profundas y deliberadas como cualquier herida infligida por la naturaleza. En la soledad de su campamento, bajo el susurro de los pinos y el murmullo suave y persistente del bosque por la noche, Jack comenzó a registrar sus pensamientos en un gastado diario. Escribió sobre la paradoja de una naturaleza que, por un lado, era indiferente al sufrimiento, pero que, por otro, podía convertirse en testigo silencioso de actos de crueldad indescriptibles. Sus anotaciones capturaban la creciente tensión entre sus endurecidos instintos como excursionista experimentado y el impulso compasivo que le había llevado a rescatar a Spirit en primer lugar. Las reuniones de la comunidad local profundizaron aún más la narrativa. En una de esas reuniones, celebrada en el modesto ayuntamiento, los residentes y activistas debatieron apasionadamente sobre la naturaleza del abandono de la vida silvestre y las responsabilidades éticas de quienes tienen poder. Muchos compartieron historias desgarradoras de animales abandonados y casos de crueldad sin resolver, argumentando que el caso de Spirit era solo la punta del iceberg. No se trata solo de un perro, insistió una anciana, con la voz ahogada por la emoción. Se trata de un sistema que considera prescindibles a las criaturas vulnerables. Debemos exigir responsabilidades. Sus apasionadas palabras resonaron en muchos de los presentes, provocando debates que salvaron la brecha entre la tragedia personal y la injusticia sistémica. En medio de los debates públicos, surgió una contranarrativa silenciosa pero persistente de un grupo de escépticos locales que argumentaban que
Si bien la evidencia de crueldad era inquietante, la naturaleza tenía sus propias formas de curación y no todas las lesiones podían atribuirse a la malicia humana deliberada. Los animales se adaptan y superan, comentó un científico durante un foro comunitario. Debemos ser cautelosos al interpretar cada marca como un signo de explotación. Esta perspectiva, basada en una comprensión estrictamente empírica del comportamiento animal, chocaba con las opiniones más emotivas y holísticas que Jack y sus partidarios empezaban a defender. En medio de estas narrativas contrapuestas, Jack comenzó a colaborar más estrechamente con Sarah y Mark. Juntos, formaron una coalición informal con el objetivo de poner en común sus pruebas y ampliar sus hallazgos. Organizaron pequeñas y discretas excursiones al bosque para volver a examinar los lugares donde Spirit había resultado herido, utilizando cámaras digitales y rastreadores GPS para documentar cada nueva pista. Su trabajo colectivo comenzó a revelar un patrón, un rastro que sugería la presencia de una figura en la sombra responsable de una serie de lesiones deliberadas infligidas a la fauna local en los últimos años. Estas excursiones no solo fortalecieron su caso, sino que también sirvieron para unir al grupo, cada miembro impulsado por la convicción de que tenían el deber moral de exponer la verdad. A medida que la conversación digital en torno al caso de Spirit crecía en Internet, las redes sociales se convirtieron en un foro vibrante para que la gente compartiera sus propias experiencias y teorías. Las publicaciones con hashtags como Justice for Spirit y Justice Save Our Wild empezaron a ser tendencia a nivel local, uniendo a un grupo diverso de ciudadanos, desde estudiantes y activistas hasta guardabosques jubilados y amantes de la naturaleza, en torno al llamamiento a la responsabilidad y el cambio. Este activismo digital no solo proporcionó apoyo moral a Jack, sino que también presionó a las autoridades locales para que examinaran más de cerca las pruebas emergentes. Así, las subtramas, que van desde relatos históricos de crueldad deliberada, la meticulosa documentación de los defensores de la vida silvestre, el periodismo de investigación de los periodistas locales, hasta los apasionados debates en los foros comunitarios, formaron una intrincada red que vinculó la misión personal de Jack con una lucha social más amplia. La convergencia de estas narrativas subrayó una verdad escalofriante. La explotación de la naturaleza por la codicia humana era un problema sistémico, que exigía no solo una acción local, sino un reexamen más amplio de cómo la sociedad valoraba a los vulnerables. Cada nueva prueba, cada historia compartida, añadía peso al llamamiento a la justicia, transformando la tragedia personal de Spirit en un faro de resistencia colectiva contra la crueldad. A medida que pasaban los días tras el acto compasivo inicial de Jack, la investigación sobre la lesión de Spirit y las misteriosas pistas comenzaron a converger en un punto de inflexión crítico. Lo que había comenzado como una misión de rescate personal se había convertido en una confrontación a nivel comunitario, un enfrentamiento entre quienes exigían justicia inmediata por la crueldad humana y quienes abogaban por una investigación más profunda y metódica de las fuerzas oscuras en juego. Al principio, el descubrimiento de Jack de las marcas deliberadas de las garras, el colgante roto y las huellas precisas habían planteado preguntas que apenas podía comprender. Cada detalle sugería que el sufrimiento de Spirit no era un desafortunado accidente de la naturaleza, sino el resultado de una malicia humana dirigida. Estos hallazgos habían provocado una mezcla de conmoción e indignación entre los residentes locales. En pequeñas reuniones en el restaurante del pueblo, la gente hablaba en voz baja y apasionada de injusticias similares, historias de animales salvajes dañados por cazadores furtivos, de animales utilizados como garantía en conflictos humanos y de la crueldad a menudo invisible infligida por quienes tienen poder. La tensión alcanzó un punto álgido palpable durante un foro comunitario convocado especialmente en el ayuntamiento local. La sala, llena de defensores de la vida silvestre local, líderes comunitarios y ciudadanos preocupados, bullía de voces en conflicto. Una activista apasionada, con lágrimas en los ojos,
Declaró: «Si permitimos que tal crueldad quede sin control, no solo perdemos una criatura noble como Spirit, sino que también sacrificamos nuestra humanidad colectiva». Su súplica fue recibida con igual fervor por otros que relataron incidentes similares del pasado, incidentes que las autoridades, reacias a enfrentarse a intereses poderosos, habían barrido bajo la alfombra durante mucho tiempo. Sin embargo, no todos los participantes en el foro estaban dispuestos a adoptar una respuesta puramente emocional. Un contingente de funcionarios pragmáticos argumentó que, si bien las pruebas de lesiones deliberadas eran inquietantes, era fundamental que cualquier medida que se adoptara se basara en pruebas sólidas y empíricas. «Debemos evitar que nuestras emociones prevalezcan sobre los hechos», insistió un miembro del consejo local. «Un juicio apresurado sin pruebas exhaustivas podría tener consecuencias imprevistas». Esta insistencia en un enfoque mesurado chocó con la creciente protesta pública, intensificando la división entre quienes exigían un castigo inmediato y quienes pedían una investigación sistemática. En medio de estos acalorados debates, llegó un aviso anónimo que electrizó aún más el ambiente. El aviso, entregado como un críptico correo electrónico, firmado como Guardián de la Esperanza, decía: «El dolor infligido a los inocentes lleva la marca de la crueldad deliberada. Sigue el rastro donde yacen las sombras y la verdad será revelada». Adjunto al correo electrónico había una fotografía borrosa que mostraba a Spirit cerca de una sección aislada del bosque, un lugar donde voluntarios locales de bienestar animal habían informado de recientes disturbios. Este escalofriante mensaje validó los peores temores de Jack y añadió urgencia a su búsqueda de respuestas. Al mismo tiempo, los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia con cada vez más intensidad. Empezaron a circular titulares sensacionalistas. «El grito de ayuda del lobo herido revela oscuros secretos», y «El acto de compasión de un hombre desenmascara la crueldad humana en la naturaleza». Los periodistas entrevistaron a expertos en vida silvestre, a antiguos empleados del millonario implicado y a miembros de la comunidad. Y cada relato añadía capas de complejidad a la narrativa. La cobertura mediática polarizó aún más la opinión pública, con apasionados llamamientos a la rendición de cuentas por parte de algunos sectores y escepticismo por parte de otros. El escrutinio dejó claro que el caso de Spirit había ido mucho más allá de un incidente aislado. Se había convertido en un símbolo de una explotación y negligencia sistémicas más amplias. El agente Ryan, que inicialmente había ayudado a Jack a documentar las pruebas, se convirtió ahora en un aliado reacio, pero decidido en la lucha por la justicia. Su propia transformación, de un agente que seguía las reglas al pie de la letra a alguien profundamente conmovido por el sufrimiento de una criatura vulnerable, añadió una dimensión personal al drama que se desarrollaba. En conversaciones privadas con Jack, Ryan admitió: «Nunca imaginé que llegaría el día en que un lobo herido me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre este mundo. Pero cada prueba, cada grito de dolor de la naturaleza me dice que debemos actuar». Su emotivo testimonio, lleno de pesar y determinación, resonó en aquellos que sentían que la crueldad infligida a Spirit era parte de una herida más grande y supurante dentro de la comunidad. La convergencia de estas diversas narrativas, la protesta apasionada de la comunidad, las pruebas rigurosamente documentadas, los mensajes anónimos y el implacable foco de atención de los medios de comunicación, creó una olla a presión de emociones conflictivas y grandes riesgos. La cuestión que ahora se planteaba no era simplemente la de castigar a un individuo, sino la de exponer una red de negligencia y explotación que había permitido que se propagara tal crueldad. El clamor colectivo por la justicia se hacía cada vez más fuerte, pero seguía habiendo una voz de cautela que instaba a que la investigación fuera exhaustiva y mesurada, para garantizar que ninguna acusación falsa empañara la búsqueda de la verdad. En un momento final y decisivo en el foro comunitario, mientras las voces chocaban y la sala temblaba de pura emoción, el grupo reunido se enfrentó a una elección: exigir una acción punitiva inmediata
contra los responsables o invertir en una investigación exhaustiva e independiente que pudiera descubrir el alcance total del abuso sistémico. Esta elección era más que administrativa, era una encrucijada moral que determinaría el futuro enfoque de la comunidad hacia la justicia, la compasión y la administración de la naturaleza. En esa atmósfera cargada, mientras se acumulaban nubes oscuras y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer afuera, Jack sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre él. Sabía que los próximos pasos no solo darían forma al destino de Spirit, sino que también podrían redefinir la brújula moral de la comunidad. El conflicto entre la emoción en estado puro y la investigación fría y mesurada había alcanzado su cenit, preparando el escenario para una confrontación final y decisiva que expondría el lado oscuro de la crueldad humana y, con suerte, allanaría el camino para la curación. En la atmósfera cargada del foro comunitario y en medio de las crecientes pruebas, había llegado el momento de la confrontación final. El debate se había prolongado durante semanas. Los apasionados llamamientos a un castigo inmediato chocaban con los llamamientos a una investigación mesurada y sistemática. Ahora, la comunidad estaba al borde de una acción decisiva, con cada corazón cargado con el peso de la verdad y cada mente obsesionada con el destino de Spirit. En una noche tormentosa, con la lluvia azotando las ventanas del ayuntamiento, Jack se reunió con el pequeño grupo de trabajo compuesto por expertos locales en vida silvestre, activistas comunitarios y funcionarios comprensivos, en el mismo claro donde se habían reunido las pruebas anteriores. Bajo el viejo roble que había sido testigo silencioso de tantos secretos, el grupo se dispuso en círculo. El aire estaba cargado de expectación cuando Jack desplegó un informe meticulosamente preparado, recopilado a partir de sus propias notas de campo, fotografías de las marcas de garras deliberadas y el colgante roto que se había descubierto cerca del lugar. Su voz, firme pero cargada de emoción, llenó el claro. «Todas las pruebas apuntan a un acto deliberado de crueldad», declaró Jack, mientras sus ojos escudriñaban los rostros de los reunidos. La lesión de Spirit no fue un accidente fortuito de la naturaleza, sino que fue infligida intencionadamente. Y no podemos, en conciencia, dejar que esta injusticia continúe. Sus palabras resonaron con fuerza entre el grupo, provocando asentimientos y murmullos de acuerdo. Peter, un investigador local de vida silvestre, dio un paso al frente para detallar su análisis. Explicó que la precisión de las marcas y el patrón metódico en el que se infligieron no se parecían a ningún encuentro natural. Estas marcas, afirmó, sugieren el uso de una herramienta, un acto calculado y dirigido. No fue el resultado caótico del ataque de un depredador, fue algo mucho más siniestro. Su explicación técnica dio crédito a la idea de que la malicia humana estaba en juego, transformando el asunto de una cuestión de supervivencia animal a una de fracaso moral y sistémico. En medio de las discusiones técnicas, una representante de la Organización Local de Bienestar Animal, Sara, relató los testimonios emocionales de otros voluntarios y residentes locales. Habló apasionadamente sobre los efectos dominó del sufrimiento de Spirit. Cada informe que hemos recibido, cada relato de testigos presenciales, apunta a un patrón más amplio de negligencia y abuso deliberado, dijo con la voz quebrada por la emoción. Se lo debemos a Spirit y a todas las criaturas vulnerables de nuestra comunidad, exponer esta oscuridad y garantizar que se haga justicia. En ese momento, la tensión en el claro alcanzó su cenit. Jack abrió un sobre anónimo, entregado ese mismo día. En su interior, documentos detallados, incluidos memorandos internos y fotografías, revelaban una inquietante historia de incidentes similares vinculados a un conocido empresario local famoso por su fachada filantrópica. Las pruebas eran abrumadoras, pintaban un cuadro de explotación sistemática, en el que los animales e incluso los empleados eran tratados como desechables. La revelación conmocionó al grupo, silenciando incluso a las voces más cautelosas. La sala se sumió en un pesado y reflexivo silencio cuando el verdadero alcance de la injusticia se hizo innegablemente evidente.
El oficial Ryan, que había pasado de ser un ejecutor imparcial a un defensor compasivo, dio un paso al frente con una determinación tranquila. Estamos aquí no solo para condenar un acto aislado, sino para desafiar un sistema que permite que tal crueldad prospere bajo el disfraz de la riqueza y la influencia, dijo, con una voz que resonaba con autoridad y empatía. Debemos exigir responsabilidad y reforma, no solo para Spirit, sino para todas las vidas que han sido ignoradas y explotadas. Sus palabras salvaron la brecha entre las pruebas técnicas y la urgencia emocional de la comunidad, y despertaron un renovado sentido de propósito entre los presentes. La confrontación final era ahora una cuestión de decisión. El grupo de trabajo reunido debatió los siguientes pasos. Algunos abogaron por una acción legal inmediata contra el empresario, mientras que otros pidieron una investigación más amplia e independiente para documentar el alcance total del abuso sistémico. Tras largas y apasionadas discusiones, surgió un consenso. La comunidad iniciaría un enfoque doble. Se presentaría una denuncia formal, respaldada por pruebas abrumadoras, mientras que una investigación independiente, dirigida por una coalición de activistas locales, expertos en vida silvestre y periodistas de investigación, garantizaría que se expusieran plenamente los problemas más profundos y subyacentes. En ese momento culminante, mientras se cernían nubes oscuras sobre sus cabezas y comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia, Jack, Ryan y sus aliados hicieron un voto solemne. Se comprometieron a que ningún acto de crueldad quedaría oculto y a que el clamor de justicia, que se hacía eco del sufrimiento de Spirit, no sería silenciado. El grupo de trabajo trabajaría incansablemente para desmantelar la red de explotación, para hacer responsables a los autores y para restablecer el equilibrio de la compasión en la comunidad. A medida que la reunión llegaba a su fin y el grupo se dispersaba en la noche empapada por la lluvia, una sensación palpable de determinación flotaba en el aire. La lucha por la justicia acababa de comenzar, pero la determinación colectiva de la comunidad prometía un futuro en el que la vulnerabilidad estaría protegida y la crueldad se enfrentaría de frente. Aquella noche, mientras la lluvia caía implacable y el viento azotaba el oscuro bosque, cada latido del corazón de la comunidad parecía hacerse eco del peso de la crisis sin resolver. Las pruebas de crueldad deliberada, recopiladas minuciosamente por Jack y su equipo, habían desatado una tormenta de ira, dolor y determinación que ahora alcanzaba su punto crítico. El caso, en su momento aislado, de Spirit, el lobo herido, se había convertido en un símbolo de negligencia y explotación sistémicas que exigía justicia de todos los rincones de la comunidad. Bajo un cielo agitado por nubes tumultuosas, Jack, el oficial Ryan y sus aliados se reunieron en el borde del bosque, cerca del claro donde todas las pruebas habían convergido por primera vez. El ambiente era eléctrico, cargado de la anticipación de lo que estaba por venir. Cada detalle, desde las precisas marcas de garras en el suelo blando hasta el delicado colgante roto encontrado cerca, había sido meticulosamente documentado. Estas pistas, combinadas con los condenatorios memorandos internos filtrados por un antiguo empleado y los consejos anónimos que circulaban por las redes locales, formaban un caso inexpugnable de crueldad humana que había infligido profundas heridas a Spirit. Mientras el grupo reunido permanecía de pie en el claro húmedo, el rugido de la tormenta exterior servía como un sombrío contrapunto a la ferviente determinación interior. La comunidad había estado dividida durante mucho tiempo entre los que exigían un castigo inmediato contra el millonario responsable y los que insistían en una investigación metódica y exhaustiva de la red de negligencia y explotación. Ahora, ante las pruebas crudas e indiscutibles que tenían ante sí, las divisiones parecían reducirse a una única y poderosa determinación: exponer y erradicar la crueldad que se había ocultado bajo una apariencia de riqueza y filantropía pública. Jack dio un paso al frente, con voz firme pero resonante de urgencia. «Estamos al borde de la oscuridad», declaró, «y la única forma de avanzar es arrojar luz sobre cada injusticia oculta».
El sufrimiento de Spirit no es un incidente aislado. Es un grito de ayuda que resuena en toda nuestra comunidad. No podemos seguir ignorándolo. Sus palabras, cargadas tanto de pérdida personal como de indignación colectiva, resonaron en el grupo, despertando incluso a los más cautelosos. En ese momento cargado de tensión, el agente Ryan, que había pasado de ser un agente de la ley distante a un apasionado defensor de los vulnerables, respiró hondo y añadió: «Debemos actuar ahora. Las pruebas que hemos reunido son abrumadoras, y cada minuto que tardamos solo permite que este ciclo de crueldad continúe. No se trata solo de hacer responsable a un hombre, se trata de desmantelar un sistema que trata la vida como desechable». Su declaración rompió el murmullo de disidencia y miedo, y galvanizó al equipo para dar el siguiente paso. La tensión en el claro era palpable. La lluvia golpeaba las hojas de los árboles como si la propia naturaleza fuera testigo del proceso. Todos los ojos del grupo estaban fijos en los documentos repartidos sobre una caja de madera desgastada, y todos los corazones latían al saber que este momento definiría su futuro. El grupo de trabajo de la comunidad, ahora una coalición de expertos en vida silvestre, periodistas de investigación, activistas locales y antiguos informantes, se preparó para avanzar con una operación coordinada. Su plan era audaz y multifacético: iniciar una investigación independiente a gran escala para documentar el historial de explotación del millonario, al tiempo que se presentaban denuncias legales formales para obligar a que se rindieran cuentas. Mientras el grupo debatía los detalles finales, una ráfaga de viento inesperada hizo que a todos se les pusiera la piel de gallina, un recordatorio simbólico, tal vez, de que las fuerzas de la naturaleza y la justicia estaban inextricablemente unidas. En ese momento, un miembro veterano del grupo de trabajo, un respetado abogado local llamado Sr. Ellis, tomó la palabra. «Este es nuestro punto de inflexión», dijo con voz firme y resuelta. «Ya tenemos las pruebas, tenemos el apoyo de la comunidad y tenemos el deber de proteger no solo a la vida silvestre, sino a todas las almas vulnerables afectadas por esta crueldad. Estamos unidos y juntos conseguiremos que se haga justicia». Con el apasionado llamamiento del Señor Ellis resonando en el aire, el grupo alcanzó un consenso crítico. Acordaron establecer un calendario específico para la investigación independiente, recabar más testimonios de los afectados directamente y movilizar el apoyo legal para garantizar que la verdad no quedara enterrada bajo el peso del poder corporativo. La decisión fue recibida con una mezcla de alivio y solemne determinación, un reconocimiento colectivo de que la batalla contra la crueldad acababa de comenzar, pero que ahora estaban listos para enfrentarla de frente. Cuando la reunión llegaba a su fin, la tormenta exterior comenzó a amainar y una calma frágil y vacilante reemplazó el clamor anterior. Los miembros del grupo de trabajo se dispersaron, cada uno llevando consigo la carga de la responsabilidad y la esperanza de una comunidad unida contra la injusticia. Jack se quedó en el claro un poco más, contemplando la tierra empapada por la lluvia que mostraba las marcas de la crueldad y la resistencia. En ese momento de silencio y reflexión, sintió el inmenso peso del viaje, un viaje que lo había llevado de un acto solitario de bondad a la vanguardia de una lucha por la justicia que determinaría el destino de toda una comunidad. La tensión máxima de esa noche había preparado el escenario para el acto final, una confrontación decisiva con las fuerzas de la explotación, un momento en el que las verdades ocultas saldrían finalmente a la luz. El clamor por la justicia, que resonaba en cada gota de lluvia y en cada aliento del bosque, prometía que ninguna crueldad quedaría sin respuesta. Aquella noche, mientras una tormenta fuerte y turbulenta azotaba el bosque y la oscuridad cubría todas las sombras, todo convergió en un momento electrizante y trepidante, un momento en el que la verdad finalmente estallaría. Jack, impulsado por una férrea determinación y las emociones en bruto de su viaje con Spirit, condujo a su pequeño grupo de trabajo a lo más profundo del bosque, donde todas las pruebas habían apuntado. El viento aullaba y la lluvia azotaba cuando llegaron al lugar, un claro apartado bajo un roble antiguo e imponente
que parecía latir con silenciosa autoridad. Bajo el implacable aguacero, el claro solo estaba iluminado por los ocasionales destellos de los relámpagos. El roble antiguo, con su corteza grabada con misteriosos símbolos desgastados por el tiempo, se erguía como centinela de décadas de secretos. En el centro del claro había huellas frescas y deliberadas de garras grabadas en la tierra blanda, junto con restos dispersos de tela rasgada y un trozo de collar desechado, pruebas que se habían reunido previamente y que ahora se mostraban ante el grupo reunido. El corazón de Jack latía con fuerza mientras examinaba la escena. Cada detalle reforzaba la escalofriante posibilidad de que el sufrimiento de Spirit no hubiera sido un accidente, sino un acto calculado de crueldad. En ese tenso silencio, el agente Ryan dio un paso adelante, con voz firme pero cargada de emoción. «Hemos seguido todas las pistas», dijo, mientras su mirada recorría los rostros decididos de los expertos en vida silvestre, los activistas comunitarios y las fuerzas del orden locales reunidos allí. Cada marca, cada trozo desgarrado, cada huella, todo apunta a una verdad innegable. Alguien hirió deliberadamente a Spirit. Sus palabras resonaron en el claro. El rugido de la tormenta proporcionó un sombrío contrapunto a su apasionada declaración. En ese momento, un relámpago iluminó el bosque y en su breve resplandor, Jack notó una figura que emergía de las sombras en el borde del claro. El misterioso individuo, vestido con ropa oscura y ajada por el clima, se movía silenciosamente hacia el grupo. Una tensión palpable se apoderó de todos cuando la figura se hizo más visible. Una persona cuya presencia confirmó las peores sospechas de Jack. Con pasos deliberados y mesurados, el extraño se acercó y se detuvo a unos pasos de distancia, con las manos vacías, pero los ojos llenos de una resolución desafiante. La presencia del extraño, combinada con la abrumadora evidencia física, obligó al grupo reunido a una confrontación final. La tensión era tan intensa que incluso el incesante golpeteo de la lluvia parecía desvanecerse en el fondo. Jack, dando un paso adelante con una mezcla de coraje y determinación pura, preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué tienes que decir sobre la crueldad infligida a Spirit?» La pregunta flotaba en el aire, cargada de acusaciones. Durante un largo y angustioso momento, el desconocido no dijo nada. Entonces, con una voz baja y cargada de arrepentimiento, la figura finalmente habló. «Yo nunca quise que esto llegara a esto», admitió el desconocido, con las palabras temblando en sus labios. Formaba parte de algo mucho más grande, algo que creía que ayudaría, pero salió terriblemente mal. La confesión conmocionó al grupo. La revelación de que el daño deliberado a Spirit no fue un acto aleatorio, sino parte de un abuso calculado y sistémico por parte de individuos que operaban en las sombras, confirmó lo peor de lo que Jack y su equipo habían temido. Mientras el desconocido continuaba, reveló que había estado involucrado en una operación clandestina patrocinada por una figura poderosa y rica cuya personalidad pública de filantropía enmascaraba una agenda despiadada y explotadora. Nos dijeron que era por el bien común, confesó el desconocido, con los ojos llenos de remordimiento, pero en realidad éramos simplemente peones en un juego de ganancias y poder. Cuando me di cuenta del alcance de la crueldad que estábamos infligiendo a criaturas inocentes, no pude soportarlo más. Intenté advertirles, intenté detenerlo. Sus palabras se desbordaron en un torrente de arrepentimiento y angustia, cada frase un amargo reconocimiento de un sistema roto. En ese momento culminante, la magnitud total de la injusticia se abatió sobre todos como un maremoto. El espíritu herido, que una vez se había acercado a Jack en silenciosa desesperación, yacía ahora cerca, un testimonio vivo de la crueldad de la codicia humana. La confesión del extraño, entrelazada con vulnerabilidad y remordimiento, confirmó que la lesión de Spirit fue un acto deliberado diseñado para explotar la naturaleza en busca de ganancias, para enviar un mensaje de dominación por parte de aquellos que creían estar por encima de la naturaleza. Los ojos del oficial Ryan se llenaron de lágrimas al asimilar la verdad. La transformación en su propio corazón
de indiferencia a una empatía feroz y protectora, encontró su propósito final en ese momento. «No dejaremos que esto continúe», juró Ryan, con la voz resonando con convicción sobre el estruendo de la tormenta, no solo por Spirit, sino por todos los seres vivos que quedan sufriendo en silencio. Su declaración fue un grito de guerra, un llamamiento a desmantelar la red de explotación que había llevado tanta crueldad deliberada a la naturaleza. Con el desconocido ahora bajo custodia, el grupo de trabajo se apresuró a obtener todas las pruebas, y Jack dirigió un equipo para documentar cada detalle de la tala, fotografiar las marcas de las garras, recoger los restos de tela rasgada y registrar cuidadosamente los símbolos en el roble centenario. Las pruebas, ahora abrumadoras, constituyeron la piedra angular de una nueva y decidida campaña en favor de la justicia. En ese clímax final e impresionante, cuando la tormenta comenzó a amainar y la primera luz del amanecer se deslizó sobre el horizonte, la determinación colectiva de la comunidad se solidificó. El enfrentamiento había puesto al descubierto no solo la crueldad profundamente arraigada que había herido a Spirit, sino que también había encendido una promesa de retribución y cambio sistémico. Jack, el agente Ryan y sus aliados, con el solemne testimonio del arrepentido desconocido resonando en sus oídos, prometieron que los responsables tendrían que rendir cuentas. La batalla por la justicia estaba a punto de comenzar en serio, una batalla que sacaría a la luz las redes ocultas de explotación. Cuando las primeras luces del amanecer se cernieron sobre el bosque brumoso, una frágil calma se instaló tras las revelaciones de la tormentosa noche. El viaje que comenzó con la desesperada petición de ayuda de un lobo herido se había transformado en una poderosa saga de resiliencia, responsabilidad y la inquebrantable fuerza de la compasión. Para Jack y el agente Ryan, lo que comenzó como un acto solitario de rescate se convirtió en una cruzada contra una red profundamente arraigada de crueldad humana. Una red que había infligido un sufrimiento indescriptible a Spirit, el lobo herido que había llegado a simbolizar a los vulnerables en la naturaleza. En el silencio posterior al dramático enfrentamiento en el claro apartado, las pruebas contra los responsables de las heridas de Spirit eran innegables. Las marcas deliberadas de las garras, el colgante roto y las huellas precisas se habían unido en un testimonio condenatorio de explotación y negligencia. La confesión arrepentida de la figura sombría, que en su día formó parte de un sistema impulsado por la codicia y el poder, había sacudido a la comunidad hasta la médula, dejando al descubierto un punto débil oculto de la malicia humana que había permanecido oculto durante mucho tiempo tras la pulida fachada de riqueza y filantropía. Para la comunidad, el caso de Spirit se convirtió en un grito de guerra, un símbolo de esperanza de que incluso las almas más heridas podían curarse a través de actos de auténtica bondad y acción colectiva. En las reuniones del ayuntamiento, los discursos apasionados dieron voz tanto a la indignación como al deseo de un cambio profundo y sistémico. Los grupos locales de protección de los animales, envalentonados por las pruebas y el conmovedor debate público, comenzaron a presionar para que se introdujeran reformas que garantizaran que ninguna criatura volviera a ser tratada como desechable. La comunidad, que antes estaba dividida, se unió lentamente bajo el estandarte común de la compasión, decidida a desafiar la indiferencia que había permitido que la crueldad floreciera sin control. La transformación del oficial Ryan, de un distante ejecutor de la ley a un firme guardián de los vulnerables, no solo había redefinido su propio camino, sino que también había inspirado a quienes lo rodeaban. Su sincera declaración, que resonó en el claro empapado por la tormenta, fue más que una promesa a Spirit, fue un compromiso de defender la justicia para todos los seres vivos silenciados por la negligencia. A sus ojos, el caso de Spirit se había convertido en el emblema de un imperativo moral más amplio: desmantelar los sistemas que devalúan la vida y reafirmar que la verdadera fuerza reside en la capacidad de cuidar de los demás, por pequeños o aparentemente insignificantes que sean. Jack, cuya compasión había desencadenado todo este movimiento, ahora cargaba con el peso de la responsabilidad con tranquila dignidad. Su cuidadosa documentación de cada detalle,
Desde las deliberadas marcas de garras hasta el tejido rasgado del colgante, había sentado las bases para una investigación que prometía exponer todo el alcance de la explotación en cuestión. Cada paso que había dado en el bosque, cada noche en vela dedicada a rastrear pistas, lo había llevado a este momento de ajuste de cuentas. El acto, en su momento aislado de ayudar a un lobo herido, se había convertido en una campaña multifacética por la justicia, una que haría responsables a los perpetradores y restauraría la esperanza en una comunidad marcada por la indiferencia. En las semanas siguientes, se estableció un grupo de trabajo, una coalición de expertos en vida silvestre, periodistas de investigación, activistas comunitarios y funcionarios de las fuerzas del orden compasivos. Su mandato era claro: garantizar que las oscuras redes de crueldad y explotación salieran a la luz y que el sufrimiento de Spirit nunca volviera a ser ignorado. El grupo de trabajo trabajó incansablemente, reuniendo más pruebas, entrevistando a testigos y colaborando con las autoridades locales para poner en marcha una investigación exhaustiva. Sus esfuerzos sirvieron de faro, un recordatorio de que cuando las personas se unen, incluso las heridas más profundas pueden empezar a curarse. A medida que la investigación cobró impulso, los medios de comunicación locales cambiaron su narrativa del sensacionalismo a una exploración matizada del poder transformador de la empatía. Los editoriales y reportajes celebraron no solo el heroísmo de quienes habían rescatado a Spirit, sino también la resistencia de una criatura que, a pesar de sus heridas, encarnaba la voluntad perdurable de sobrevivir. La protesta colectiva por la justicia se convirtió en un movimiento que trascendió los casos individuales y provocó debates más amplios sobre las responsabilidades éticas de quienes ocupan posiciones de poder. Ahora, cuando la comunidad se encuentra en el umbral de un futuro prometedor, el legado de Spirit, el lobo herido cuya silenciosa petición de ayuda desencadenó una ola de cambios, sigue siendo un poderoso testimonio de la fuerza de la compasión. El camino hacia la curación continúa, y la investigación del grupo de trabajo sirve como un recordatorio constante de que ningún acto de crueldad puede quedar impune cuando las personas se unen por empatía. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de transformación, justicia y esperanza. Si la historia de Spirit y las inspiradoras acciones de quienes lucharon para curar sus heridas te han llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Te invitamos a reflexionar sobre el poder de la compasión para cambiar vidas y ayudar a garantizar que se escuche cada voz, humana o animal. Mantente atento a más historias que exploran las profundas conexiones entre la humanidad y el mundo natural, y sigamos defendiendo juntos la bondad y la responsabilidad.